Doy gracias a Dios por la bendición que me da de llevar una vez más la palabra de Dios y que ésta pueda llegar hasta el interior de su corazón y pueda tocar las fibras más profundas de su ser. Quiero saludarle desde este lugar y desearle bendiciones de parte de Dios. Bendigo a la Iglesia Manuel y a cada uno de los hermanos que no pertenecen a nuestra congregación, pero que siguen estos mensajes con fidelidad. Que Dios los bendiga. Quisiera que empezáramos con una palabra de oración para que sea Él quien nos guíe y que esta palabra traiga bendición a todos nosotros. Padre eterno, te agradezco, mi Dios, por permitirme llevar tu palabra y ser, Señor, ese mensajero que tú buscas de cada uno de nosotros, mi Dios. Que no desmayemos, que continuemos adelante a pesar de las circunstancias. Dios, tú nos has permitido, Señor, que tu palabra se lleve a todo lugar. Tú nos has alientado a que esto camine, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Señor, estamos para bendecir, Señor, la obra que tú has hecho y pedirte, mi Dios, que tú toques corazones en este momento para que la palabra que se va a dar, Señor, llegue a un lugar donde pueda producir mucho fruto. Ese corazón ansioso, ese corazón que está quebrado por las dificultades que está atravesando, mi Dios, lo pongo en tus manos y que esta palabra quede allí, Señor, y haga un hogar, un lugar de bendición para ese corazón. Bendigo también, Señor, aquel que está pasando por alguna enfermedad, aquel que está sufriendo, mi Dios, alguna dificultad, mi Dios. Tú que eres el Dios poderoso y que no hay nada que tú no puedas hacer, mi Dios. Te pongo, Señor, que seas tú obrando en cada uno de ellos. Y ahora también, Padre, te pido que uses mi vida para que la palabra que se va a dar, Señor, llegue a todos los que la puedan escuchar y traiga bendición a cada hogar que esté abriendo sus puertas para este momento, Señor, a cada corazón que esté dispuesto a recibir tu palabra. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Como le decía, doy gracias a Dios por permitirme llevar una vez más la palabra en esta ocasión. Y la palabra se relaciona con un mensaje que Pablo nos da a todos y cada uno de nosotros, que se llama Nuestra Esperanza de Gloria. Y para ello quiero que me acompañen abriendo sus Biblias. Vamos a leer unos 5 o 6 versículos si están relacionados con este tema, y están en el libro de Colosenses, en el primer capítulo, versos del 23 al 29, y vamos a leerlo de esta manera en el nombre de Cristo Jesús. Dice así el verso 23: Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que has oído, el cual se predica a toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Verso 24 dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Verso 25 dice: De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Verso 26 dice: El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos. Verso 27 dice: A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y el verso 29 dice: Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Después de haber escuchado este texto de la palabra de Dios, podemos ver algo muy especial y que empieza en el verso 23. En este versículo, Pablo nos advierte que si permanecemos firmemente en la fe,
no perderemos la esperanza de gloria que es el Evangelio. ¿Y cuál es esa esperanza en sí? La esperanza es la de la salvación eterna, aquella que nos asegura a todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, y en la cual nos indica que somos libres de toda condenación de los pecados, tanto pasados, presentes y futuros, lo cual, si lo creemos verdaderamente, entonces viviremos conforme a sus mandamientos y conforme a sus estatutos. Es la única manera de poder llegar a vivir en la vida eterna como Cristo lo ha prometido. Efectivamente, Jesucristo en su palabra, y porque Él se entregó por nosotros, nos ha librado de la condena del pecado. Y sabe que también ha destruido el poder de este sobre nosotros, por lo cual debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es por fe que se logra esta esperanza, y que un día estaremos presentes delante de Él, como dice su palabra en Efesios 5:27, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Sí, esa es la gloriosa esperanza que nosotros debemos de tener en mente, en nuestro corazón, y es la que nos hace seguir adelante a pesar de las circunstancias que estemos viviendo en estos momentos. Esta esperanza que nosotros tenemos es en Cristo Jesús resucitado, el que ahora está a la par de Dios, dice, a la diestra, y está intercediendo por cada uno de nosotros. Esa esperanza es la que nosotros tenemos y es la que nos mueve a seguir adelante. Lamentablemente no es lo mismo de la esperanza que tiene el mundo, porque el mundo sigue atado o sigue basado a lo temporal y a lo pasajero. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo está cimentada su esperanza en el presidente de turno, en la bolsa de valores que se suscita cada momento, en las subidas y en bajadas, en las promesas que hacen los políticos de tiempos mejores y en las capacidades personales de resolver cualquier situación que interrumpa la paz y la felicidad tan buscada en estos tiempos por la humanidad. Ellos lo hacen a través de sus propios medios. Nosotros lo hacemos confiando en el poder de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora analicemos esta esperanza para que la podamos entender claramente. Pablo dice que él se regocija. Así dice el verso 24, dice, ahora me regocijo en mis sufrimientos para con vosotros. Esta es una declaración pues, posiblemente contraproducente para quien que no ha creído en el Evangelio de Cristo Jesús. Porque en realidad el gozarse de estar pasando por circunstancias difíciles no viene a la mente humana fácilmente. Realmente podemos entender y reconocer que el camino del Calvario es un camino que trae dificultades, que no es solo gracia, sino que también trae dificultades. Pero déjeme decirle, mis queridos hermanos, en estos momentos de pandemia se ha establecido, se ha estudiado de que las personas más felices que han podido atravesar este año de pandemia son aquellas que han podido experimentar un tiempo de comunión en la adoración de Cristo Jesús en sus iglesias. Es por eso que creemos que es necesario congregarse, que es esencial para todo cristiano el congregarse y tener esa relación con los santos y alabar a Cristo Jesús en unidad, porque eso es lo que Dios busca. Dios nos está llamando a vivir por la causa del Evangelio. Cristo no es, Cristo Cristo fue, Cristo no le vino este sufrimiento por casualidad, sino que Él eligió. Él escogió tomar este camino que era el camino de la salvación y la perfección de su iglesia. Por eso fue que él vino y se entregó. Él pudo haberse retirado y pudo haberse salido de ese compromiso, pero él decidió, él escogió sufrir por usted y por mí, porque lo ama a usted y me ama a mí. ¿Qué significa esto? Que Cristo es el amor hecho carne en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir agradecidos porque Él borró de usted y de mí todos los pecados que nos condenaban a la muerte eterna.
¿Qué significa en el verso 24 también que acabamos de leer? Completar lo que hace falta, porque así dice Pablo. Esto quiere decir que el mundo, aun aunque usted no lo crea, hay partes en el mundo que no conocen de las aflicciones de Cristo, que no han entendido el por qué ahora vivimos en la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir? En este versículo dice que hay un misterio oculto. Pero ¿qué quiere decir esto? Esto es para las personas que no conocen del Señor. Por lo tanto, el propósito de Dios es que este misterio sea revelado a todo el mundo y el mundo conozca las aflicciones que Cristo tuvo para lograr la salvación de su iglesia. Por lo tanto, en el versículo 25 dice que esta proclamación es el cumplimiento de la responsabilidad que Dios puso en Pablo para que ahora todos conozcamos del Evangelio, para que ahora todo ministro que predica de la palabra de Dios también dé a conocer este evangelio a aquellos que no lo conocen. Por lo tanto, el apóstol Pablo manifiesta ser siervo de la iglesia y mayordomo de Dios, y es el deber de él, dice, de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y ofrecer la esperanza de la gloria por medio de la fe. Seguimos adelante en el verso 26, dice que esta gloria es llamada un misterio. ¿Por qué? Porque no ha sido comprendida totalmente por toda la gente en el mundo y ha estado oculta de alguna manera y no se ha dado revelada, no se ha revelado. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar a conocer la palabra de Dios para que sea completada este misterio del Señor y sea dado a conocer a todo el mundo. Ahora podemos ver en el verso 27, dice que el Señor Jesús es Cristo con nosotros, Cristo en vosotros. Eso es lo que celebramos, acabamos de celebrar la Navidad. La Navidad no es otra cosa más que Cristo con nosotros, ese Cristo que nació en Belén, ese Cristo que le acabamos de hacer celebraciones en las iglesias, ese Cristo es el que ahora vive en usted y vive en mí, y es el que ahora podemos decir: Cristo vive en mí, Cristo está con nosotros. Y esto quiere decir que nosotros, aquel que ha tenido una experiencia con el Señor, conoce y entiende de que no vive para sí, sino vive para Cristo. Aquel varón del cual estamos hablando, Pablo, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús cuando iba camino a Damasco. Y cuando este varón tuvo ese encuentro personal con el Señor, ya no fue el mismo, cambió totalmente para bien, para hacer la obra de Dios. Por lo tanto, si ese Cristo ha nacido en usted y en mí, nuestros frutos deben de ser diferentes. Debemos de vivir para la gloria de Cristo. Debemos de vivir para dar a conocer su palabra. Eso es lo que establece este versículo 27 al final. Por lo tanto, mi querido hermano que me está escuchando, nosotros cuando venimos a este país, porque casi la gran mayoría de hispanos no somos de este país, entonces venimos a conocer una cultura ajena. La cultura norteamericana es la que hace énfasis en que cada ciudadano se capacite de lo mejor en la educación, que tenga acceso a mejores trabajos y que logre su propio bienestar, su casa, su trabajo y todo, y que viva del fruto de su trabajo. Eso es lo que establece esta cultura, y esto hace que la persona sea autosuficiente, y estas posibilidades son para que puedan llevar a cabo sus sueños y estos sueños se hagan realidad, tener un trabajo seguro, un trabajo determinado. Y cada uno de los que llegamos a este país aprendemos a llevar esta cultura ajena, y es lo que llamamos el sueño americano. Y los que siguen esos caminos se forman parte de esta misma cultura. Pero déjenme decirle, mis amados hermanos, que cuando venimos a las cosas del Señor, Dios no nos ha destinado para tener el sueño americano tan anhelado y que para muchos posiblemente se ha vuelto una pesadilla americana. Déjeme decirle en el nombre de Dios que Dios nos ha preparado, nos ha apartado, no para el sueño americano, sino para dar a conocer la palabra de Dios, para dar a conocer la gloria de Dios a aquel que no la conoce. ¿Estás dispuesto? Este es el mejor momento para poder tomar una decisión y decir: oh Señor,
Yo pensé que venía aquí para trabajar y hacer las cosas que desea mi cuerpo, mi alma y mi ser. Es cierto, Dios te lo puede conceder cuando tú buscas primero hacer la obra de Dios en tu vida. Dios quiere hacerlo contigo y quiere hacerlo con todos y cada uno de aquellos que buscan a Dios de todo corazón y que le obedecen de acuerdo a sus mandamientos. ¿Esto qué significa? Que Dios nos ha preparado no para permanecer por siempre en este mundo, sino que Él nos ha apartado para permanecer en su gloria, en la cual Él va a llevarnos. Por lo tanto, debemos de estar preparados. Jesús lo dijo de una manera bien clara. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos al glorioso mundo de Cristo Jesús, que es la vida eterna. En Juan capítulo 17, verso 16 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso es lo que dice el Señor. Usted y yo, si hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, debemos de entender y reconocer que nuestra morada final, nuestra morada eterna, está allá con Cristo Jesús. El versículo 28 habla que el propósito del evangelio es para el cual trabaja Pablo, es para presentarlo y al que toda persona sea alcanzada por este ministerio y que seamos perfectos en Cristo Jesús. Y de esta manera dice que debemos de amonestar, debemos de enseñarnos los unos a los otros para que realmente nos presentemos delante de Dios completamente cambiados, que seamos nueva criatura en Cristo Jesús, que es el legado que Él desea para con nosotros. Y por último, en el verso 29, Pablo explica que el propósito de Él, del trabajo que Él hace en esta tierra, es doloroso, en su cuerpo, pero no es imposible porque Cristo le ha dado el poder para hacerlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, a nuestra manera de ser, con nuestras propias fuerzas, posiblemente podemos encontrar que es muy difícil y es muy complicado hacer la palabra de Dios. Pero cuando esperamos en el Señor y nos entregamos con Él en cuerpo y alma, Él dice que nos da el poder a través del Espíritu Santo para que ese Espíritu more en nosotros y a través de Él nosotros podamos hacer las cosas que para nosotros son imposibles. Todo lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Por lo tanto, confiemos en la palabra de Dios, confiemos en el poder del Espíritu Santo para seguir adelante y no mirar atrás. Todo cristiano, todo hombre de Dios, todo ministro de la palabra de Dios no debe de dejar las cosas a medias, debe de continuar y seguir adelante a hacer la obra que Dios nos ha puesto. Y esta obra se resume en 3 palabras: Cristo te ama y desea que tú estés con Él para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, déjame orar por ti. Padre eterno, yo te agradezco, mi Dios, que me permitas dar a conocer tu palabra y que la persona que ha escuchado este mensaje, mi Dios, si ella está deseosa de recibirte a ti en su corazón, te pido, Dios mío, que lo recibas y que lo hagas parte de la iglesia tuya, mi Dios, aquella que tú vendrás a reclamar, aquella que se irá contigo para siempre. Bendice a estas personas, mi Dios, y permite que ellas estén contigo siempre. A ti que has hecho esta decisión, yo quiero orar por ti. Y quiero que sigas lo que te voy a decir. Padre eterno, perdóname por mis pecados, por mi vida pasada. Quiero estar delante de ti como una nueva persona. Límpiame con tu sangre, Señor. Acepta mi vida, acéptame como tu hijo, porque he conocido que tú eres el Salvador del mundo, el Creador del universo, y yo quiero estar contigo cuando muera. Llama mi nombre en el libro de la vida, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa decisión, yo te aconsejo que busques un lugar donde se congreguen algunos compañeros, hermanos en Cristo Jesús, y busquen de la palabra de Dios y caminen conforme los mandamientos que Él ha establecido en la Biblia. Dios le bendiga.